Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Carlos Olañechea y el día de hoy vamos a crear una base de datos y realizar una consulta en SQL Server con el lenguaje Transact SQL. Bueno, para empezar, abrimos el programa SQL Server Management Studio. Y nos conectamos al motor de base de datos. En este caso voy a conectarme a una base de datos local. Entonces solamente pongo nombre de servidor punto y autenticación de Windows. Ahora pasaremos a crear una nueva consulta para poder realizar la creación de la base de datos. Yo tengo acá copiado un texto previamente hecho para poder realizar la creación de la base de datos. Empezaremos creando la base de datos con el siguiente código. Vamos a usar el usuario master. Primero comprobamos que el nombre de la base de datos no exista. Por ejemplo, la base de datos se va a llamar proyecto final. Primero verifica que no existe. Luego, si existe, la borra. Y luego crea una base de datos con ese nombre. Listo. Ahora podemos comprobar en bases de datos que ya se creó el proyecto final. Ahora pasaremos a crear una tabla. Bueno, primero seleccionamos la base de datos creada anteriormente y ahora en el código seleccionamos que no exista una tabla con ese nombre. En caso sea así, la elimina y luego la crea de nuevo. Vamos a poner los siguientes datos. El ID del alumno sería un int para que sea un número, o puede ser también un tiny int para que no ocupe mucho espacio en la base de datos. No puede ser nulo. El nombre va a ser un varchar, 50 caracteres máximo puede ser nulo. El promedio final del alumno va a ser un decimal de 4 dígitos, de los cuales 2 van a ser los decimales. También puede ser nulo. Y la fecha de ingreso del alumno va a ser daytime, fecha y hora, también puede ser nulo. Le damos a ejecutar y en proyecto final, tablas, ya aparece la tabla de notas. Podemos verificar el diagrama de la base de datos, ¿sí? Creamos un nuevo diagrama de base de datos para comprobar que están bien puestas las columnas. Y sí, podemos ver que se creó correctamente el ID, el nombre, el promedio y la fecha de ingreso. A continuación pasaremos a llenar la tabla con datos. Bueno, lo que he hecho acá es insertar en la tabla creada anteriormente de notas, en cada uno de los campos, un valor. Bueno, en este caso se pone el ID, el nombre del alumno, su promedio y la fecha y hora en que ingresó al instituto. He repetido el código 5 veces para que se ingresen 5 alumnos. Listo, ya creamos 5 alumnos en la tabla de la base de datos. Y ahora, para consultar un dato, para empezar, veremos que se hayan insertado todos los datos en la tabla, así que seleccionaremos el disco solo todas las consultas que están en la tabla de notas. Bueno, podemos ver que efectivamente se han agregado en cada una de sus columnas los datos que hemos ingresado de forma correcta. Y ahora, si yo quiero consultar todos los alumnos que han desaprobado, o sea, que su promedio sea menor a 13, pongo cuando el promedio sea menor a 13,
Me muestra solamente los 2 alumnos que desaprobaron el curso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.